Shalom, shalom, pueblo de Israel, feliz día de reposo. Les damos todo honor y toda gloria al más altísimo. Mi nombre es Malacayay, mi hermano aquí. Hasta paz. Este segmento o lección de los discípulos es llamado desde el principio. Para empezar vamos a ir a Isaías 46, de 9 al 10. El libro de Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Dice, de las cosas, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Síguele. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio. Dice que anunció lo por venir desde el principio. Por eso Él quiere que nosotros nos acordemos de las cosas pasadas, porque de las cosas pasadas Él dijo de lo que iba a pasar en el futuro. Síguele. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dijo, mi consejo Permanecerá. mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso quiere decir que todo lo que él dijo, bueno, si fue consejo, si fue todo lo que salió de su boca, todo iba a pasar. Y eso lo podemos comprobar en el Isaías 48 y versículo 3. Isaías 48, versículo 3. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Dice, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Todo lo que dijo el más altísimo que iba a pasar, lo que iba a ser, eso se vino en realidad. También otro precepto que uno puede notar por eso es Isaías 34 y versículo 16. Pero de ahí vamos a ir nosotros a Mateo 24 y 1. Okay. El propósito de esta lección es para traer entendimiento a nuestro pueblo, a los llamados negros o latinos indígenas, que estamos presenciando todos estos eventos del mundo, que al momento tienen a todas las gentes alborotadas, confundidas, por ejemplo, todas estas variantes de enfermedades, los terremotos, las tormentas y las protestas que están ocurriendo, y vamos a comprobarlo con estas escrituras que todo eso ya fue escrito. Y ahora vamos a ir a Mateo 24, 1 al 7. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice que cuando Jesús salió del templo, él se acercó a sus discípulos y empezaron a mirar todos estos edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nuestro rey vino a esta tierra, él miró cosas que los discípulos todavía no miraban. Él cuando miraba los edificios, él sabía que en esos tiempos ese templo no iba a durar mucho. Así como cuando nosotros miramos los edificios de Babilonia, nosotros sabemos que después de este siglo, después de esa temporada, viene el reino del más altísimo, que va a reinar sobre todo el mundo. Y síguele. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Dice que los discípulos ya sabían que nuestro rey se iba a ir de este mundo y que iba a regresar, y como él les dijo que él no viene, cuando él regresa no va a venir con paz, pero va a traer una espada. Ellos ya sabían toda esta knowledge, pero dijo, ¿cuál es la señal? Como nosotros que siempre, como Israel siempre es desobediente y siempre queremos comprobar todo con señales, así los discípulos también. ¿Cuál es la señal de estos tiempos? Síguele.
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya ha pasado, como nosotros, que muchos de nosotros, la mayoría de los latinos, crecimos en el catolicismo y tuvimos a ese hombre que se llama Cesare Borgia, que tiene los ojos azules, un gabacho, que nosotros creíamos que era Cristo, pero síguele de eso. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De guerras y rumores de guerras. Dice que aunque nosotros escuchemos de estos rumores en las noticias o en los periódicos, que nosotros debemos de saber que todavía no es el fin, que todavía falta un poco más. Síguele. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, cuando dice habrá nación contra nación, ya pasó la Guerra Mundial 2, pero está profetizado que va a venir una tercera. Cuando dice de pestes, nosotros estamos viviendo en tiempos de pestes. Hay un variante que sale cada mes, cada semana. Nosotros no sabemos si ya es el año 2022. No sabemos de lo que trae este año. También dice de hambres, terremotos. Nosotros acabamos de tener un terremoto hace unas cuantas horas en el county de Ventura. Y dice, pero terremotos en diferentes lugares. También se miran que hay terremotos en las islas. En China hay muchos, pero todas estas señales ya se están manifestando de estos días. Y de ahí vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nosotros estamos experienciando muchas profecías que están cambiando al humano ahorita. Ahorita, como diciendo, tenemos variantes de enfermedades que están saliendo. La gente no tiene seguridad, se está volviendo loca, se está volviendo... No tiene, no tiene ese seguro de que va a poder sobrevivir. Y este ni es el fin, estos son los principios, como dicen. Pero nosotros estamos aquí diciendo que trayendo el entendimiento que todo eso sí va a pasar, que está escrito, pero también tenemos el entendimiento de por qué estamos ahorita así en esta ocasión o en esta captividad. Síguele en eso. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que a esto no te los acerques. Cada persona que no tiene el fruto de la ley, así que quiera algo bueno para ti, ni te la acerques, porque él nomás te va a dejar perdido y te va a alejar del más altísimo. De ahí vamos a ir para atrás a Mateo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cada vez que fuimos en captividad, nuestro pueblo de Israel, el más altísimo, mandaba a sus profetas. Esos profetas venían y nos advertían de la destrucción que venía, así como cuando nuestro rey estaba allí mirando los edificios del templo, él sabía que ese templo, cada piedra de ahí iba a ser derramada.
él podía mirar de la destrucción que venía, porque él sabía que la casa de Israel iba a ser rebelde y desobediente, que no iban a seguir la ley como nos había dado nuestro antepasado Moisés. Síguele eso. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. La vida estaba siguiendo, todos estaban conformes, enamorados de este mundo, para decir, no había, no teníamos esa visión para saber que de lo que venía, de la destrucción. Bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y como dice él, que cuando él venga para atrás no va a venir en paz, va a traer una espada, destrucción. Y de allí vamos a ir al segundo libro de Esdras, capítulo 14, versículo 10. Segundo de Esdras 14 y 10. Porque el siglo haya perdido su juventud y los tiempos declinan ya a la vejez. Desde los tiempos de Noé, ya han pasado muchos años, y dice que hasta que el mundo ya ha perdido su juventud. ¿Y qué más dice? Versículo 11. El siglo ha sido partido en 12 partes y las 10 partes con la mitad de la 10ª parte ya son pasadas. Dice el siglo, es refiriendo al tiempo. El tiempo está dividido en 12 partes, y dice que la mitad de ese décimo ya ha pasado. Eso quiere decir que 10 y media ya han pasado desde las 12. Uno puede mirar eso como si fuera un reloj, y ahorita ya son las 10 y media, y cuando venga nuestro rey ya van a ser las 12. Es cuando viene el juzgamento. Eso fue escribido desde el tiempo de los persos y los medos, cuando estaba Esdras viviendo allí. Y para decir cómo es el tiempo, los persos y los medos fue como 600 años antes de que vino nuestro rey a esta tierra. Y desde ese tiempo dice que 10 y media partes de las 12 ya han pasadas. Eso quiere decir que nosotros no tenemos mucho tiempo. Ustedes imagínenselo. ¿Sigue en eso? El siglo ha sido partido en 12 partes y las 10 partes de la mitad de la 10ª parte ya son ya pasadas. Y no queda ya más que lo que está de la mitad de la 10ª parte. Dispone pues ahora de tu casa, castiga a tu pueblo. Castiga a tu pueblo. Eso quiere decir que nosotros debemos de anunciar a nuestro pueblo de su maldad, y eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 12. El libro de Jeremías 3, versículo 12. Dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel. No haré caer mi ira sobre ti. No haré caer mi coraje sobre ti. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. No guardaré para siempre el enojo. De eso viene la misericordia. Síguele eso. Reconoce pues tu maldad. Reconoce tu maldad. Reconoce por qué estás en esta situación, por qué todas esas cosas están pasando, por qué hay mucha maldición en todo este mundo, y todo esto se está mirando. Síguele eso. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Dice que contra Jehová tu Dios has prevaricado. Eso quiere decir que has pecado. El pecado se puede encontrar en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Eso quiere decir que tú
hiciste una transgresión de la ley, que no hiciste nada conforme a la ley, bueno, que sea chiquito o grande, pero no hiciste lo que el más altísimo quiso que tú hicieras conforme a la ley. ¿Síguele eso? Y fornicastes con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Dice que tú agarraste cualquier lesión, ídolo o cualquier cosa que te bloqueó o que te apartó del más altísimo y de su ley. Tú lo agarraste y corriste con él. Sigue, ¿qué más dice? Y fornicastes con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Por, Y, porque uh-huh. y no oístes mi voz, dice Jehová. Y no oíste la ley, porque esa es la voz de él, es la ley. Y todo lo que él dijo iba a pasar. ¿Qué dijo también? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Zion. Y nos introduciré en Zion. Nosotros pensamos que estamos en la verdad cuando no sabemos nada de la ley del más altísimo. Pero dice, hey, si tú sigues así de rebelde, si tú sigues haciendo todas estas maldiciones, estas maldades, no conforme a esta ley, te voy a venir y te voy a matar. A segunda de Esdras 14, versículo 13. Dispone pues ahora de tu casa, castiga a tu pueblo, consuela a los que en él están afligidos. Consuela a los que en él están afligidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Consuela a los que en él están afligidos. De ahí vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 35, versículo 3 y 4. Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Dice, fortaleza las manos y las rodillas cansadas y endebles. Eso quiere decir que nosotros debemos de traer una fuerza a nuestro pueblo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Síguele. Decid a los de corazón apocado, enforzaos, no temáis, que he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice que no temas, nuestro rey va a venir con retribución. Todas estas naciones que nos hicieron maldades, todas estas corrupciones, todo eso se va a arreglar cuando él viene, pero nosotros debemos de regresar a la ley. Eso es lo único que él quiere. ¿Qué más dice allí? Regresando otra vez a Esdras y segundo de Esdras 14, versículo 13. Renuncia desde ahora a la corrupción. Renuncia desde ahora a la corrupción, porque mucha gente piensa que está en la verdad, pero no estamos en la verdad. Una gente que no sabe de esta ley anda rezando sin saber que el más altísimo no la está escuchando. De ahí, para comprobar eso, vamos a ir al libro de Eclesiástico, capítulo 12 y versículo 6. Eclesiásticos 12, versículo 6. Por lo tanto, ayuda a los buenos, pero no a los malvados, porque el Dios Altísimo los aborrece y al final les dará su merecido. Dice, el Dios Altísimo los aborrece, Él los odia y al final les dará su merecido. Otro precepto que podemos agarrar puede ser el Proverbios 28 y 9. Porque como allí dice que el más altísimo aborrece a los desobedientes. El libro de Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice que su oración, el más altísimo, si no lo estás escuchando, el más altísimo ni quiere escuchar de ti. Él aborrece a todos los pecadores de este mundo. Pero para sumar esta lección, le queremos dejar con este precepto para poder entender qué es lo que quiere
el más altísimo de nosotros. Y vamos ahí a Eclesiastes 12 y 13. Eclesiastes 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: ¿Qué es? teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es todo del hombre, a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es lo que requiere el más altísimo de nosotros. Esta fue una lección llamada Desde el principio. Mi nombre es Malacayá y mi hermano. Hasta paz. Y este fue otro segmento de los discípulos y con eso les decimos shalom. Shalom.